buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta, aquí en Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás? Bien, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy más tranquilos, más normalizados de ánimo después de la jornada futbolística que tuvimos ayer. Que después del sabor amargo. Había que dar vuelta de página de ese programa, pero bueno, aquí estamos nuevamente ya más tranquilos. Y hoy en un equipo de A2. Sí, se nos fue un capitán hoy. No tenemos un capitán, le deseamos buen viaje, pero bueno, hoy piloteamos los dos esta nave y un tema que está bueno abordarlo, que estuvo en agenda, que hace unas semanas se presentó un proyecto en la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, la ley del defensor del docente. Así es. Bueno, un caso que cada vez está ocupando más espacio mediático, ¿no? Las situaciones en las que padres de estudiantes agreden a profesores es realmente un tema en el cual hay que tomar cartas en el asunto, así que hoy vamos a abordar este tema y problemáticas docentes en general también que vamos a tratar de tocar. Seguramente que el panorama se va a abrir a otras discusiones, pero la idea es ver qué pasa en las aulas de las escuelas de Mendoza. Vamos a presentar el tema y luego arrancamos el debate aquí con nuestros invitados del día de hoy. Ahora se incorpora como derecho del docente el asesoramiento jurídico gratuito y la representación del docente cuando haya sido víctima de algún tipo de agresión por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento esperar sentado. El tema de la autoridad, digamos, es un problema para los educadores, quizás no con esta palabra, autoridad. Si no logra conseguir el respeto, el reconocimiento del otro, que el otro le dé un crédito, toda su práctica profesional se viene abajo. Primero hay que conocer a las personas. Maestra agredida por la madre de un alumno. Vamos a hablar hoy con los papás, con nuestro equipo de orientación, con nuestros representantes gremiales, que son los que vamos entre todos a poder armar un protocolo de intervención ante esta situación. Para nosotros un profesor significa una autoridad. Está presentado el tema del día de hoy y a continuación vamos a presentar a los invitados. Hay que decir que nos está faltando un invitado por el momento, ya vamos a nombrarlo. Primero voy a presentar a Sebastián Enríquez, titular del SUTE. Sebastián, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Y Agustina Marceró, es miembro de la campaña contra la violencia institucional aquí en Mendoza. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Quisimos tener la parte oficial, podría decirse. Invitamos a Mariana Caroglio, senadora provincial por el Frente Cambia Mendoza, y hace unos minutos avisó que no podía llegar para que, bueno, la idea era que estuvieran todas las partes, sí, exactamente. Sí. Pero bueno, igualmente el debate lo vamos a dar aquí en Distintos Parecidos. ¿Qué opinión les merece este proyecto de ley que se ha presentado? El tema sería ver qué es lo que busca resolver el proyecto. Si el proyecto lo que busca resolver es que cese la violencia en las escuelas, claramente va a fracasar, es insuficiente. Yo escuché al señor gobernador decir que para que se pudiera prevenir tienen que haber sanciones. Bueno, si esa fuera la lógica así de fácil, alcanzaría con el Código Penal para erradicar el delito de la faz de la tierra. Eso no soluciona el problema, que es poner hoy un abogado que defienda al docente. Está bien, de hecho eso ya estaba pasando, eso ya venía sucediendo, no es nuevo. Pero el punto es cómo hacemos para evitar esas situaciones, para no llegar a las situaciones de ese tipo, donde una maestra, un celador, un directivo, etcétera, se enfrenta a una situación que es sumamente violenta porque implica muchas cosas. No es simplemente el momento de la agresión, para que se entienda, es el drama después de no saber cómo volver a la escuela, de cómo recuperar ese vínculo, la sensación de desprotección, de que el lugar donde vos te sentís más útil en tu vida, que es el aula, se vuelva un lugar peligroso porque sentís que es el lugar donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y no por los chicos. Bien, perfecto. Tenemos en comunicación telefónica a Jaime Correas, director general de escuelas. Vamos a preguntarle a él en qué consiste este proyecto y qué se busca con este proyecto de ley. Jaime, muy buenas tardes. Fernanda Oviedo te saluda aquí desde Distintos Parecidos.
Jaime, buenas tardes, ¿nos escuchás? Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación, no nos escuchamos. Bueno, vamos a intentar retomar esta comunicación para que, bueno, justamente se explique a qué apunta este proyecto de ley, que tiene que ver, bueno, con las agresiones que puedan sufrir los docentes, multas que pueden recibir los padres agresores, no solamente padres, tutores, o sea, abarca obviamente a quienes están a cargo de los menores. ¿Y contempla a los menores o no los contempla en este tipo de situaciones? Intenta hacerlo, pero no lo hace, insisto, de manera completa y profunda. Y está buena esta pregunta porque en realidad, si vos protegés bien al niño o a la niña o al adolescente de manera completa, inevitablemente proteges al docente, que es el primero que detecta, o al directivo, o al salón, que es el primero que detecta la situación de vulneración de derechos. Mira, yo te puedo dar, para que se entienda y no sea abstracto, te puedo dar un ejemplo concreto. 2 ejemplos que me pasaron la semana pasada. Una escuela de Luján. 2 maestras detectaron en 2 nenas moretones, todo un relato que tenía que ver con violencia intrafamiliar. Hacen todo lo que hay que hacer según la guía de procedimiento para situaciones emergentes. Llegan incluso a hacer la denuncia a ella a la fiscalía. Eso fue un martes. El jueves estaba parado el presunto agresor en la puerta de la escuela. ¿Está? Hasta ahí la secuencia. ¿Qué pasó ahí? El niño sigue desprotegido. Y la docente también. ¿Soluciona el proyecto eso? No, porque simplemente ir al tema del anonimato, es decir, que el docente tenga una figura intermedia a quien denunciar y que esa persona haga la denuncia, no va a impedir que el papá, si es un violento, supongamos que es violencia de género, etcétera, deduzca que la denuncia viene de la escuela. No hay que ser Sherlock Holmes para decir, che, esto probablemente vino de la escuela. Además es el tema del acompañamiento, es decir, yo hago la denuncia, quién me acompaña, cómo vuelvo a la escuela, cómo me paro en la escuela, si pueden garantizar que el presunto agresor no se vuelva a acercar a la escuela, eso es toda una parte. Y después está el tema de los otros organismos que intervienen en esta situación, que están todos colapsados. Bien. La UAL está colapsado, la DOAIT está colapsado, los servicios de orientación en las escuelas están colapsados. Entonces, cuando vos querés activar mecanismos de prevención, casi todos quedan a mitad de camino. Perfecto. Bien, vamos a retomar la comunicación con Jaime Correas, director general de escuelas. Jaime, Fernando Oviedo te saluda desde aquí de Distintos Parecidos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Jaime, queríamos consultarte acerca del proyecto presentado hace algunos días en la Cámara de Senadores del Defensor del Docente. ¿Qué contempla este proyecto de ley y a qué apunta? Bueno, contempla 3 aspectos fundamentales y apunta fundamentalmente a que el docente sienta que tiene de parte del Estado, como corresponde, una apoyatura que sentimos que por lo menos hasta el momento no la tenía de manera legal. En esta gestión creemos que la ha tenido de hecho. En primer lugar, poner a disposición del docente que lo solicite y cuando haya una instancia penal, el asesoramiento legal y todo el apoyo legal, de sentir que además de tener apoyo psicológico y físico, obviamente si ha sufrido una agresión, que también tenga el apoyo legal. Y digo que ya se estaba haciendo porque desde la DGE, en casos que hemos tenido hasta ahora, la DGE ha estado al lado del docente muy fuertemente. Por otro lado, y esto ya sí tiene que ver con, de alguna manera, tratar de disuadir a los posibles agresores, hay un agravamiento de las penalidades que sufre y la posibilidad de ser arrestado y de tener que pagar una multa. Esto también tiene que ver con algo que ya hemos planteado, porque el año pasado, en merced a las gestiones de la Dirección General de Escuela, no solo se le a una señora que atacó a una docente, no solo se le decretó la imposibilidad de acercamiento, sino que también fue arrestada y fue detenida, y esto tomó estado público y de alguna manera al parecer sirvió como elemento de disuasión para este tipo de actitudes, porque no hemos vuelto a tener agresiones físicas. Y finalmente, otro tema que apunta, porque esto ya es cuando el docente ha sido agredido, que es una situación que nadie quiere, pero cuando, digamos, hay otra situación que apunta justamente a preservarlo, que es una modificación del Código de Faltas, al artículo 43, para que no tenga que ser el docente quien, cuando descubre un caso de abuso o de violencia sobre un menor, o sobre un discapacitado también, que no sea él quien tiene que hacer la denuncia, sino que pueda recurrir al asesor de menores, y en este sentido ya estamos hablando con la justicia para hacer para hacer los mecanismos para que esto se haga,
porque el docente tiene la obligación, el directivo tiene la obligación por ley de denunciarlo, pero que no sea él directamente quien lo tenga que denunciar para que no quede expuesto, como ha sucedido otras veces, que por ahí tiene que tomar el micro a lo mejor en la misma parada que la persona a la cual está denunciando, y esto es una latente posibilidad de agresión. Esto lo hemos recabado de comentarios que nos hacen docentes y directivos, hemos tratado de interpretar esa situación. Bien, ¿cómo se lo contempla a los menores dentro de este proyecto? Recién nos decía Sebastián Enríquez que, bueno, en un caso en el que una docente fue a denunciar un caso de abuso, igualmente fue amenazada, ¿sí?, por la persona que estaba siendo denunciada. ¿Qué pasa con ese menor, en definitiva? ¿Cómo se lo está contemplando desde este proyecto de ley o desde otros proyectos y desde las instituciones que actualmente ya están funcionando? Bueno, no, a ver, la verdad que no termino de entender muy bien a dónde apunta la pregunta, pero a ver si lo interpreto bien. El Código de Faltas, el hecho de tener que denunciar cuando se percibe un abuso menor es una cosa que impone la ley. Sí. Nosotros en este caso lo que estamos tratando de hacer es una estrategia para preservar al docente, es que no tenga que ser el docente el que haga la denuncia. Obviamente que cuando hay un abuso de un menor o cuando hay acciones de violencia sobre un menor, son cosas que no las podemos controlar hasta que de alguna manera las percibimos para cortar que esa actitud de parte de un mayor, digamos, para que siga sucediendo. O sea que es el típico caso de cuando el docente percibe en el aula o en la escuela, en el ámbito de la escuela, que hay evidentemente señales de que ese menor está sufriendo algún hecho de violencia. Bien, y en el caso de que aún no haya ocurrido alguna agresión, vamos a ir un poco más atrás, pero que hay un docente que reconoce que algún alumno tiene una situación de violencia intrafamiliar o de abuso, ¿cómo se lo apoya al docente desde ese punto, no solamente con su obligación de tener que ir a hacer la denuncia, sino en el abordaje de ese menor? Bueno, a ver, hay una serie de organismos como la OIT y en el caso de primaria y los gabinetes psicológicos, psicopedagógicos en secundaria que van en apoyatura de estas situaciones. Esta modificación legal a lo que apunta es una cobertura para preservarlo en la medida de lo posible al docente, porque partamos de la base que estamos frente a situaciones extremas y no deseables, y que además las hemos visto desgraciadamente en los últimos años mucho. O sea que estas son estrategias que a lo que apuntan es a tratar de morigerar una situación que ya es muy negativa. Obviamente cuando estamos en presencia de un menor abusado, de un menor que sufre violencia intrafamiliar, estamos en una situación extrema, muy embromada, muy complicada, no deseable, y lo que se intenta con todas estas cosas es, bueno, dentro de ese desastre que ya se está produciendo, ver de qué manera podemos colaborar para que esto sea menos traumático. Yo he escuchado muchos docentes comentarme, mire, la verdad que hay veces que percibimos cosas que no nos animamos a denunciar porque sentimos que nos metemos en un problema si lo denunciamos. O sea, que esto apunta a tratar de intervenir en una realidad que es muy negativa. Claro, bueno, ¿y cómo aborda el Estado desde ahí, desde esa problemática tan compleja, cuando un docente, por ejemplo, no quiere denunciar? ¿Qué otros mecanismos se pueden activar? Y que cuando un docente no quiere denunciar no nos enteramos. Y lo que estamos partiendo de la base es que en este caso no nos enteramos, no se entera nadie. A ver, ¿por qué estos casos salen en la escuela? Porque cuando un chico llega abusado o un chico llega golpeado, se percibe en la escuela. Es el docente el que lo ve. Lo previo, obviamente, lo deseable sería en que tengamos todos los mecanismos de abordaje para que estas cosas no sucedan, pero sabemos que suceden. A ver, desearíamos que no se asesinara gente, pero hay hechos de violencia y hay un fulano que viene y mata a otro, y esto no es deseable. La verdad que no entiendo a dónde querés llegar. No, digo que si en la escuela no solamente es el docente responsable, si pueden haber otras profesiones, otras personas profesionales que también puedan abordar ese tipo de casos y que hoy quizás no estén presentes y que sea en ese punto un vacío por parte del Estado. No, eso no es así. A ver, el docente es quien tiene más contacto con el chico. Obviamente que se podría enterar un vecino, un familiar, y de hecho no es siempre el docente. Esto apunta, a ver, para que quede claro, esto
no evita hechos de violencia, porque los hechos de violencia se producen en el seno de la sociedad. Esto lo que hace es preservarlo al docente de que si él lo percibe, no sea la persona que se vea afectado por haberlo percibido. Obviamente que el hecho de violencia o de abuso lo puede percibir antes un vecino o un familiar. Esto es para el caso de que llegue la problemática a la escuela. El Estado tiene los mecanismos que tiene para detectar este tipo de cosas y obviamente sabemos que en las escuelas funciona, por ejemplo, los gabinetes psicopedagógicos en la secundaria, pero también no pidamos, o sea, somos todos seres humanos, el que trabaja en un gabinete psicopedagógico, el docente y el vecino son todos seres humanos que, insisto, se ven frente a un caso absolutamente no deseable, muy grave, muy dramático. Bien, en el caso de las agresiones, de la violencia que se da dentro de las aulas, ¿son comunes también por parte de los docentes licencias, el pedido de licencias por este tipo de situaciones? Licencia, a ver, no entiendo cómo la violencia que se produce dentro de las aulas. Digo, en el caso de docentes que han sufrido violencia, que han sido agredidos, si hay pedidos de licencias por parte de estos... Cuando el docente, a ver, normalmente cuando el docente es agredido, entra en todo un proceso que tiene que ver desde hasta a veces con una RT o con los mecanismos que hay dentro de la escuela. Normalmente el docente agredido sale o a veces es trasladado o a veces hasta entra en tratamientos por los cuales tiene que dejar su actividad por un tiempo. De hecho, casos que hemos tenido el año pasado, yo he seguido por ahí hablando por teléfono con alguna docente que había sido agredida y he seguido más o menos la evolución y la verdad que en algún momento la vi muy angustiada y todo, y bueno, poco a poco fue mejorando, pero es como una situación, es como si te pasara a vos algo en la calle, te pasa algo en la calle, obviamente y sufrí un accidente o sos golpeada en un asalto, por ejemplo, bueno, pues seguramente no irás a trabajar y entrarás en un proceso de protección hasta que te repongas en la medida de lo posible. Tal cual. Y en ese caso, ¿cómo actúa, por ejemplo, la Dirección General de Escuelas acompañando? ¿O cuáles son las instituciones que actúan en el acompañamiento de este docente? Bueno, hay todo un sistema de sanidad escolar y además Bien. En este caso yo creo que también lo que ayuda mucho es la humanización de esto, es que simplemente vos no tengas que trabajar o tengas que estar con una cosa burocrática. Por eso te hablaba y te hacía mención recién al hecho de ir a verla a una persona o reconfortarla o hablarle por teléfono, o cuando está en una situación complicada, ver que los mecanismos contra los cuales que a veces tiene que luchar, estatales o burocráticos, etcétera, de alguna manera estén aceitados para ayudarlo especialmente, o a lo mejor mandarle un abogado para que lo acompañe a hacer una denuncia y no sienta la soledad, como le pasaría a cualquier persona. Bien. Obviamente que se intenta, o por lo menos en esta gestión lo hemos intentado, de colaborar de la mayor manera posible para esto, y estas normas que se están planteando ahora en la legislatura, lo que apuntan es a colaborar un poco más con esto. Yo insisto mucho en que estamos frente a casos de muy difícil tratamiento. Por supuesto que desde una tribuna es muy fácil decir, habría que haber hecho tal cosa, habría que hacer tal otra cosa, pero lo cierto es que estas cosas suceden a diario y puede uno o estar ausente de la situación o puede implicarse y tratar de ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, un gusto, que estés muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Bien, Jaime Correas, director general de escuelas, entonces se comunicaba con nosotros para hablar acerca de este proyecto y obviamente que se metieron otros temas. Volvamos un poco a esto. ¿Esto soluciona? ¿Dónde hay que abordarlo? ¿Desde dónde hay que ir? Yo pienso que primero hay que ver por qué aumentaron las agresiones a los docentes. Hubo una gran campaña de desprestigio al docente por el gobierno nacional y provincial, y creo que esta campaña de desprestigio llega a los padres y hace que los docentes estén vulnerables en ese lugar porque se los desprestigia, para justamente poder instalar este ítem aula. Creo que eso es lo principal. El director recién dijo, general de escuelas, que se han aumentado los casos de violencia en los últimos años, y creo que no es porque sí, es justamente por esta campaña de desprestigio a la función del docente que ha sido constante. También creo que lo principal es la prevención. Con represión no hacemos nada. Hay que primero prevenir, educar. Claramente quedó que los niños, niñas y adolescentes quedan desprotegidos en esa situación porque el docente no se lo protege cuando va a denunciar.
el docente no denuncia, que ahí no está cumpliendo su función. Entonces, lo único vulnerable termina siendo siempre el niño o niña adolescente, que tendría que ser el mejor protegido, digamos. Bien. Sí, una de las consultas que le hacías también a Jaime Correa es justamente cuál es el rol que se debiera desde la escuela, desde el gobierno, tener con el niño, si se le, porque digo, la persona violenta que puede agredir a un docente, el niño vuelve a la casa y la tiene en la casa. Entonces, ¿qué hacemos con ese niño? Hay que pensar desde, no sé, que tenga un acompañamiento psicopedagógico, bueno, no sé, díganme ustedes también cuáles son las alternativas que se podría llegar a llevar a cabo como para poder llegar a contemplar la situación del niño. Yo, para responder eso, quiero volver a remarcar esta idea. Si vos desprotegés a uno, desprotegés al otro. Es falso, absolutamente, que vos puedas proteger al docente y no al niño, o al niño y no al docente. Ejemplo concreto. Maestra detecta algún problema de conducta en el niño. El niño golpea a otros compañeros, tiene una serie de problemas, ¿no? ¿Qué hace la maestra? ¿A quién tiene que recurrir? No tiene un servicio de orientación en la escuela, en primaria, ¿sí? Habla con el directivo. Cita a la mamá que vamos a hablar. Cae la mamá, no cae la mamá, cae el papá. El papá entra derecho, va al aula y la amenaza delante de todos los chicos. Ejemplo, escuela Rausa. ¿Qué conclusión vos sacaste ahí? Si vos, el nene tenía un problema de conducta, llamaste al papá y el papá te amenaza. Que el problema está en la casa. Ahora, si ahí en el medio vos hubieras tenido un servicio de orientación al cual vos recurrís y, che, mirá, está teniendo tal problema tal nene. A ver, para. Se sienta la psicóloga, habla con el nene, se da cuenta que hay una situación de violencia en la casa. Bien. Trabajadora social va a la casa y empieza a ver qué está pasando. Y con todo ese circuito, no te digo que solucionás todo, pero por ejemplo, ya cortaste la secuencia que termina en la agresión. Sí. Y activás los distintos organismos. Che, aquí hay una situación de violencia en esta casa, o al. Ahora, ¿qué pasa hoy en los hechos? La DOAIT, por ejemplo, que es el servicio de orientación en primaria, funcionan las supervisiones. Por ejemplo, en una sección con 17 escuelas tenés 8 profesionales, de los cuales la mayoría tienen paquetes de horas, por ejemplo, de 12 horas cátedra. Tenés 2 psicólogas para 17 escuelas, que a un promedio de matrícula de 400 alumnos, saca la cuenta, 400 por 17, ubicados en un espacio físico, a la cual le llegan llamadas a montones de esas 17 escuelas, y son 2 psicólogas con 12 horas cada una, 12 horas por semana. ¿Se entiende? Sí. Es imposible. ¿Qué se propone desde el SUTE, por ejemplo, de ustedes, de los docentes? Al señalar el problema está la causa. Es más, por eso el gobierno no quiere señalar el problema. Porque sale la propuesta muy fácil. ¿Qué necesitas? Necesitas más personal. Y necesitas más recursos. Lo que pasa es que es mucho más barato modificar un artículo de código de faltas, chicos. Vamos a decir las cosas como son. Sí. No cuesta nada modificar el código de faltas. Lo que cuesta es agarrar y poner trabajadores sociales en las escuelas primarias, psicólogos en las escuelas primarias. Lo que cuesta es poner más personal en la OAL. Lo que cuesta es poner más personal en los servicios de orientación de las escuelas secundarias que no estén colapsados. Eso cuesta mucho más que modificar un artículo de código de falta o cambiarle el nombre al abogado que ya está en la DGI y llamarlo ahora asesor, porque ellos mismos se encargan de aclarar que no van a crear un cargo nuevo, sino que lo que hacen es cambiarle el nombre. Obviamente. Ahora, ¿eso va a solucionar? No. Te pongo un ejemplo ahora por lo propositivo. Una escuela del barrio Huarpes primaria que hace la directora con recursos de un programa que le dan, que es absolutamente inestable, no tienen continuidad, se acaba en noviembre. ¿Pero qué hace? Ella le paga a una trabajadora social, ella. ¿Y qué pasa? Y mejora. Ahora, si eso lo hiciera el Estado... Bien. Vamos a ir al primer corte del día. Empezamos hablando de la ley del defensor del docente presentada por el oficialismo, ¿sí? en la Cámara de Senadores de la provincia. Pero obviamente que el tema se empezó a abrir y está bueno que nos dimos esta discusión de empezar a discutir el rol del docente, el rol del Estado frente a este tipo de situaciones de violencia, no solamente en la escuela, sino que tienen que ver con otras situaciones, ¿sí? Lo que hablábamos, violencia intrafamiliar, abusos, presentes también dentro del aula, que el aula no es un lugar ajeno a eso. Vamos a ir a un corte y enseguida continuamos hablando de esta temática en Distintos Parecidos. Ya volvemos. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos en vivo dando el debate. Empezó acerca del proyecto de ley presentado por el oficialismo del defensor del docente, pero nos terminamos yendo un poco más allá y terminamos pensando en, o tratando de visibilizar, de ver qué es lo que pasa
en las aulas de las escuelas de la provincia de Mendoza, analizando roles del docente, del Estado. Y voy a aprovechar que está Agustina acá con nosotros de parte de la campaña contra la violencia institucional y quería preguntarte qué tipo de denuncias pueden recibir ustedes con respecto a este tipo de violencia. Recibimos todo tipo de denuncias. Ahora, en el caso concreto, hemos recibido una denuncia, hará más o menos un mes, de la policía que ingresaba al colegio primario en reiteradas oportunidades. Santiago del Estero, el colegio de Cruz, requisaba a los chicos. Mamás preocupadas se acercaron, hicimos la denuncia está en curso. Quiero aclarar, desde la campaña, bueno, es una campaña contra la violencia institucional. ¿Qué consideramos nosotros violencia institucional? Abuso de autoridad. Este abuso de autoridad por parte del Estado puede ser tanto por acción, por omisión. Este caso en la escuela sería acción. La policía ingresando a un primario, requisando chicos, tampoco se respetó que sean requisados por gente del mismo sexo, o sea, efectivos de distintos sexos requisaba a los chicos del otro sexo. No hay en la primaria y en la secundaria una ley que prohíba el ingreso a la policía, pero sí en la universidad. Creemos que por analogía, obviamente, tampoco está permitido el ingreso a la policía en la primaria ni en la secundaria. Estos son los casos que nos preocupan. Por omisión, más o menos lo que hablábamos recién. Un docente ve un chico que hay violencia intrafamiliar, que se ha agredido. Creemos que la escuela no es nada más un lugar en donde se forma académicamente un chico, sino que también es un lugar muchas veces de socorro de muchos chicos que sufren mucha violencia dentro de su ámbito familiar. Entonces ahí la omisión de ese docente o ese directivo de no dar intervención al organismo administrativo también es violencia institucional, y si seguimos más allá también hay violencia institucional del organismo administrativo que interviene, que no funciona como tendría que funcionar. Te hago una consulta, por parte de docentes, denuncias contra docentes que hayan agredido a algún alumno o a algún padre, ¿ese tipo de denuncias tienen o no? No hemos recibido, porque realmente desde la campaña se visibilizan mucho los casos de fuerza de seguridad. Esto de la escuela fue como un caso excepcional, estamos tratando de abrirnos a lo que es educación, salud, pues sabemos que hay mucha violencia institucional, pero como que queda todo más por atrás, no llega a visibilizarse tanto. Bien. Y en el caso concreto que estabas mencionando de la policía que ingresa a este colegio, ¿por qué ingresa la policía? Por supuesto, hurtos de un celular a una maestra, a una docente, y después también un hurto de una billetera, creo, o algo así. Bien. Quería saber también, estamos hablando de los casos de violencia y cuál es el rol también del Estado en estos casos, pero me pregunto por el número de casos. ¿Creen que ha crecido el número, que ha decrecido en comparación en los últimos tiempos? Yo coincido con algo que dijo Agustina al principio, que es que eso es difícil de comprobar, pero yo creo que el nivel de estigmatización que hay sobre la docencia y sobre la escuela en general envalentona niveles de agresión. Si yo voy a un espacio físico, es como un viejo chiste que me contaba mi padrastro, pero digamos, yo voy ya, ¿no?, maquinado en la cabeza que ese lugar donde voy está lleno de chantas que no quieren trabajar, que se la pasan faltando, que enseñan mal, que tienen privilegio, que tienen 3 meses de vacaciones, yo voy con toda esa carga al lugar, cualquier cosa que pasa, pum, exploto. Entonces eso, yo creo que se generó un clima que genera estas cuestiones. Por momentos de linchamiento público, que entonces envalentona este tipo de cuestiones. Eso por un lado. Es difícil tenerlo de las estadísticas, porque acá pasa también que hay muchos casos que quedan sin plantearse, claro, que quedan en la vida interna de la escuela, por el tema también del miedo. Por ejemplo, el caso que yo les conté al principio, por ejemplo, en Luján, había duda de las compañeras de hasta dónde ir porque no querían empeorar la situación. Y ese es un caso donde nos enteramos de determinada manera, pero habrá otro sucediendo en este momento que no nos estamos enterando, donde entonces se tapa para evitar posibles represalias o para no quedar más desprotegidos. Eso sucede mucho en las escuelas. Es como cualquier otro tipo de violencia, porque son relaciones de poder desigual, como la violencia de género, etc. Lo mismo. Entonces, tener una estadística es difícil. Decir, como dijo el director general de escuelas, que sirvió el ejemplo de una persona que se le hizo una restricción de acercamiento, que de eso él deduzca que a partir de ahí eso fue aleccionador y dejaron de haber agresiones, y se contradice con justamente lo que venimos de pasar en estas semanas, donde no solamente el caso de la Rawson fue público, claro, pero yo tuve 2 casos más esa semana. Sí, y tuvimos el caso de Labor, que es el año pasado, con un papá que entró y directamente le pegó al profesor de educación física, a la directora, a la celadora, bueno, desastre. Entonces, ahora, por lo que decía también Agustina, yo estoy convencido de que la mayoría de los docentes y las docentes hacen las denuncias. Es difícil también porque
yo quiero que entendamos el nivel de presión que le estamos poniendo a la docencia en un aula. No hay profesión hoy que vos entres a un espacio físico que es un aula y tenga la responsabilidad que tenemos nosotros. De no solamente enseñar, sino de detectar si hay acoso, ciberacoso, bullying, violencia intrafamiliar, violencia de género. Nosotros tenemos que hasta detectar si hay trata de personas. Ahora, que vos detectes eso sin ser un profesional, es decir, por la presunción del relato de una nena, porque a vos no te entrenan para eso, se supone que tiene que haber una preparación. Está bien, detectás algo raro, vos sos el primero que garantiza, el que empieza a dar un mecanismo de protección del menor, y que si no anda, si no funciona, sos también la primer víctima de que no funcione junto con el niño. Son los dos eslabones más débiles de la cadena, esto es lo que quiero decir. ¿Sí? La escuela, desde el directivo hasta el docente y hasta el niño, son los eslabones más débiles de la cadena. Y después, cuando yo conocí compañeros y gente de los OAL, de la DOIT, también me di cuenta, porque en la escuela te enojás con la OAL, te enojás con la DOIT, después cuando vas a la DOIT, cuando vas a la OAL, ves que él también, el mismo laburante que vos en la escuela, que está sobrepasado con 400 casos, y que el Estado lo deja solo. Y vas a la DOIT y ves la misma persona sobrepasada que el Estado lo deja solo. ¿Cómo se capacita un docente con esto? ¿O está totalmente, es un área totalmente vacía el tema de la capacitación en cuanto a estas temáticas? ¿Cómo se para hoy un docente con esas herramientas frente a un aula? Eso va variando según los gobiernos, las políticas, a veces te ¿Cómo ha sido eso de las políticas? Y vos pensás que recién en el 2014 nosotros tuvimos la guía de procedimiento para situaciones emergentes, los famosos protocolos. Hasta el 2014, después de que hubo muchos picos justamente de ascenso de situaciones de violencia, no había claridad sobre cómo intervenir sobre estas cuestiones. ¿Sí? Claro. Entonces recién hace 3 años tenemos una guía de procedimiento que le dice al docente y al directivo qué tiene que hacer y que había que mejorarla. Ahora, insisto, hacer una guía es una cosa, poner los recursos, el personal para que eso llegue adelante es otra, dar la formación es otra, y después reconocer ese trabajo. Porque si vamos a oficializar que además de dar clase, tenemos que detectar todos esos problemas de la vida social y tenemos que saber cómo intervenir, y yo sé que va a sonar feo, pero te digo que nos están pagando bastante poco para eso, y además nos están sometiendo a una situación donde terminamos haciendo todo mal, y no por nuestra culpa. Porque si me tenés todo el día frente al grado en doble turno o 36 horas cátedra corriendo de un lugar a otro, o a la psicopedagoga o a la asesora pedagógica corriendo de una escuela a otra para poder vivir, no nos sorprendamos de que las intervenciones no sean buenas. ¿Cómo trabajan ustedes docentes o cómo pedirían ustedes ir a interactuar con la Dirección General de Escuelas en este caso para justamente trabajar en conjunto con esto? Porque digo, en cuanto al salario y las paritarias está perfecto que se den esas discusiones y que sepamos que cada uno está de un lado del round, pero en este tipo de casos, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se busca acercar partes en eso? Son dos cuestiones distintas. Si queremos ir al fondo, ahí sí es una discusión paritaria. Porque en la paritaria entonces yo me sentaría frente a los miembros paritarios del gobierno y dirían, ¿saben qué? Para solucionar este problema de fondo nosotros les hacemos esta propuesta. Tanto personal en las escuelas, esto implica tantos recursos, esto tiene que ir al presupuesto provincial. Eso es macro y eso es de fondo si queremos hablar en serio del tema. En cuanto a las situaciones emergentes, concretas, individuales, nosotros ahí lo que nos importa es solucionar y acompañar, y que esa compañera somos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Y ahí no tengo problema en hablar con el director general de escuela, con la dirección de línea, con quien sea, para que esa docente, ese directivo, etcétera, tenga urgente todos los mecanismos de protección a su alcance, y el niño. Y el niño también, porque no nos quedamos tranquilos si garantizamos que a la docente la protejan y nos quedamos con la idea de que no sabemos qué pasa con el nene o con la nena. Porque lo que generó todo esto fue proteger al nene o a la nena. Bien. Entonces, insisto, si no fuera por la docencia en ese nivel, incluso a veces por los celadores, habría mucha más de protección de la que ya hay. Porque es la caja de resonancia de casi todos los problemas sociales hoy, es la escuela. Ante un caso puntual, por ejemplo, porque bueno, estamos hablando de distintos casos de violencia y demás, pero también ha salido en los medios de casos en donde los niños llevan armas al colegio. ¿Un profesor cómo puede llegar a reaccionar ante una situación así? La guía de procedimiento te dice lo que tenés que hacer, la que tenés que notificar, que tenés que avisar, ahí sí se llama a fuerza de seguridad. Sin embargo, no quiero equivocarme, y ahí coincido con Agustina, nosotros no estamos de acuerdo con que las fuerzas de seguridad entren a las escuelas. Y lo hemos planteado, y nosotros al contrario, hemos recibido denuncias de docentes que nos preguntan, che, ¿puede entrar la policía? Porque no están de acuerdo, y nosotros no estamos de acuerdo. Más, en esos casos, si va la fuerza sí se pide el ingreso a la fuerza de seguridad para retirar el arma y llevársela, y nada más. Pero insisto, digamos, pensemos que, me voy a ir a otro lado, ¿no? A veces ponemos modelo en otro lugar. En Estados Unidos se llegó a un nivel, y se supone que es una sociedad
moderna, etcétera, donde tenés detectores de armas en las escuelas, después de las masacres que hubo. En la escuela es caja de resonancia de muchas cosas. No es un privilegio de la Argentina que pase esto. Pero bueno, nosotros, las propuestas, déjame que diga 2 cosas. Porque alguien va a plantear, esto que está diciendo Sebastián, ¿es nuevo? No, no es nuevo. Ahora bien, veníamos de un tipo de reacción superficial antes, que era, si tuviste un problema con el alumno, lo primero que te decían es, y bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Y por cómo le hablaste? Era reculpabilizar al docente de cualquier agresión que sufriera. Era lo primero que hacían era, en vez de preguntarte cómo estás, era preguntarte qué habías hecho, por qué generaste que alguien te pegue. Y eso genera mucha bronca en las escuelas. Le costó mucho al anterior gobierno empezar a rectificar eso, porque iba siempre con esa línea. Y ahora pendulamos a la otra posición superficial, que es agarrar y creer que porque cambiamos el código de faltas y penalizamos todo inmediatamente, con eso solucionamos el problema de fondo. Bien. Vamos a seguir teniendo los casos de violencia. Bien, nos vamos a ir a un nuevo corte en Distintos Parecidos. Estamos con Sebastián Enríquez, titular del SUTE, y Agustina Marceró, miembro de la campaña contra la violencia institucional. Y al principio hablamos con Jaime Correas, director general de escuelas. Empezó todo a partir de la ley del defensor, el proyecto de ley del defensor del docente, pero obviamente que el tema dio para mucho y nos queda un bloque más para seguir hablando. Vamos a hacer hasta un programa más tranquilamente, pero seguramente, bueno, vamos a tratar de abordar todo lo que más podamos. Seguro, hay que abordar muchos conceptos, muchos aspectos todavía con respecto al tema que estamos hablando. Recuerden que ustedes pueden participar en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Vamos a una tanda y enseguida regresamos. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos en el debate que se planteaba al principio, fue la propuesta desde producción del programa, hablar de la ley, el proyecto de ley del defensor del docente. Para eso, bueno, estaban los invitados que habíamos pensado, Agustina y Sebastián, y habíamos pensado, y estaba invitada Mariana Caroglio, senadora provincial, sí, por el Frente Cambio Mendoza, que unos minutos antes de que comenzara el programa avisó que no podía presentarse. La idea era, bueno, poder ver todos los actores con respecto a esta temática. Marce, ¿tenías una pregunta? Sí, con respecto a lo que veníamos hablando, bueno, venimos mencionando el multirol que tiene que tener el docente dentro de la escuela y los casos de violencia que sufre el docente. Pero bueno, también, y no es la mayoría de los casos, pero también hay situaciones en las que el protagonista de la violencia es el docente. Y bueno, con respecto a esto, quería preguntarte, Agustina, ¿qué casos te han llegado o cómo se maneja también esa situación, ¿no? En donde el docente es el protagonista de la violencia contra el niño? Puntualmente en la campaña tenemos nada más este caso de la fuerza. Vuelvo a recalcar, hay una fiscalía que es de delitos contra la violencia institucional, donde cualquier ciudadano se puede acercar, que está en el ex D2. No nos han llegado a nosotros, pero cualquiera que quiera acercarse y que sufra algún caso de violencia de un docente hacia un niño, se puede acercar y presentar la denuncia. Quiero aclarar también que nosotros no menospreciamos al docente, al contrario, no menospreciamos las instituciones, solamente como de campaña queremos que las instituciones funcionen como tienen que funcionar, que eso es con una buena intervención del Estado, que hoy está muy ausente, y que bueno, volviendo a la ley de sanciones, es una ley meramente represiva que no va a sacar nada bueno. Necesitamos un Estado presente, con mayores profesionales, como ya estábamos hablando. Coincido plenamente en eso. Sí, yo antes de entrar pensaba así en distintas cosas que se pueden dar dentro del aula y a mí me pasó un poco dentro de la universidad, ¿no? Aparte. Pero digo, la violencia psicológica que a veces se puede ejercer, digo, no de la violencia física, pero sí en el aula, malos tratos a ciertos niños, marginación. ¿Esos casos se dan? ¿Cómo se tratan desde tu lugar? La docencia está compuesta por seres humanos. Entonces pensar que no va a haber que yo diga acá que ningún docente hace algo mal o que ha habido situaciones de violencia sobre niños, y claramente las tiene que haber habido y lamentablemente es probable que las haya. Lo que sí tengo claro es que los primeros que van a repudiar que un docente agreda a un niño van a ser el resto de los docentes. Los docentes no eligen la docencia para agredir niños. Perfecto. Ni adolescentes, ni jóvenes, ni adultos. Yo también he tenido experiencias muy jodidas, permitime que lo diga, en la universidad con profesores.
Yo también. Y no me desalentó para ser docente. No. ¿Sí? Y hacer las cosas de otra manera. Y he tenido experiencias increíbles en el aula. Y hay una enorme cantidad de experiencias riquísimas y hermosas, increíbles y muy voluntariosas y voluntaristas de docentes en las aulas. Y cada tanto puede aparecer alguien que comete un error o más que un error. Pero no va a tener esa persona una defensa corporativa porque deshonra a la profesión. ¿Sí? Perfecto. Eso es una cosa. Después, bueno, tenemos situaciones de tensión en las aulas, porque después está la cuestión dramatizada sacada de contexto. A veces, a mí me ha pasado con un grupo, en algún momento enojarme, levantar la voz, etc. Es como te puede pasar vos en tu casa, no sé, con tus hijos, y no te van a sacar la patria potestad de tu chico porque una vez le gritaste o porque le hiciste una penitencia. Digo, entonces en eso uno no hace eso en las aulas porque uno no es el padre. Pero si vos en una aula levantás la voz, te enojás por algo y ven tus alumnos que sos pasional, que te duele, que a veces no te escuchan o qué sé yo, y a veces es parte del vínculo pedagógico. ¿Sí? Bien. Entonces eso es todo, no hay que sobredramatizar esas situaciones. Pero siempre tenemos que tener un diálogo con ese chico o con esa chica. Siempre tiene que tener la tranquilidad que nos puede decir lo que le pasa, lo que piensa y lo que siente. Y por eso, en definitiva, al final del día, con esto cierro, nos siguen confiando a los docentes que detectemos estas cosas. Porque en general, a la primera persona a la que un niño o niña o adolescente le va a contar que le pasa algo delicado, lo más probable es que sea en la escuela. Sí, la idea no es tenerle miedo al docente, no por el autoritarismo ese que muchas veces se dice en las redes sociales, sobre todo se ve, no, que los docentes tienen que volver a esa autoridad, que creo que malentendemos ese sentido de autoridad, ese concepto de autoridad. Y me preguntaba, ya como para ir cerrando, se lo prometo a la producción, ¿cómo se hace para acercar a los padres nuevamente al sistema educativo, a que se pueda interactuar tanto con los chicos como con los docentes y en sí con la comunidad educativa? A los dos, Yo para en mi cerrar. lugar, lo vuelvo a repetir, hubo una campaña del inicio de este gobierno de desprestigiar mucho a los docentes, desprestigiar mucho a la escuela pública, diciendo, por ejemplo, se cae en la escuela pública, tenemos quienes caen en la escuela pública. Y eso, en cierto sentido, indirectamente avala, si la mayor autoridad de un Estado está diciendo cosas así, termina avalando este desprestigio y esta violencia, esta agresión. Creo que hay que volver al rol del docente, que, como bien estábamos diciendo, tiene un rol dentro de todo. No solamente dar enseñanzas, sino detectar violencia, y eso hay que valorarlo como sociedad y obviamente desde las autoridades. Cerramos, Sebastián, decinos... El principal aliado de la docencia para mejorar la escuela es la comunidad educativa, son los Bien. padres, las madres, los estudiantes. Y eso a veces se erosiona y sí creo que el gobierno ha tratado de ahondar una grieta entre nosotros y los padres y las madres. Y nosotros la tenemos que subsanar porque somos los que sostenemos la escuela pública. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado acá. Agustina, muchísimas gracias por haber estado presente en este debate. Seguramente lo vamos a volver a dar, porque me quedo con ganas de seguir hablando y también tener a todos los actores en cuanto a esta temática. Nosotros nos reencontramos mañana, Chelo, ¿querés? Así será. Hasta mañana, entonces. Mañana. Nos volvemos a reencontrar a las 19 horas como siempre. Antes agradezco a Coxis por haberme dado la ropa en el día de hoy. Nos volvemos a reencontrar mañana a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos y un nuevo debate. Chau, chau.